Bienvenido o bienvenida a esta nueva entrega dentro del marco de las jornadas que hemos titulado Enfócate en lo que importa. Unas jornadas online donde nos acompañan multitud de expertos en mindfulness, en yoga, en definitiva en cultivar el bienestar. Mi nombre es Carla Ruiz, soy coach, instructor en mindfulness y también uno de los organizadores de este evento. En esta ocasión nos acompaña José María Márquez Jurado Gopala, conocido como Gopala en el ambiente del yoga, en el que se ha prodigado desde el año 75 como mínimo. Gopala, José María Márquez Jurado, es licenciado en Derecho, letrado del Tribunal de Cuentas y profesor de los centros de yoga Sivananda Vedanta. Discípulo directo de Swami Vishnudevananda desde 1975, ha impartido cursos de yoga y de meditación, así como de técnicas de relajación y asanas en el trabajo, también cursos de control de estrés, de yoga en la vida cotidiana, un tema que nos interesa especialmente, y también ha dado formación sobre ergonomía laboral en diversos países en los últimos 30 años. Ha trabajado en organismos públicos, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, desempeñando distintos puestos directivos y en la actualidad es el gerente del Consejo General del Poder Judicial en España. Es un enamorado de los poetas místicos. Por ahí empezará también nuestra indagación hoy. Él mismo es autor de 3 poemarios musicados y también el año pasado nos obsequió y nos deleitó con su primer libro de poemas, La noche lo merece. Un poemario delicioso del que seguramente no se escapará de recitarnos alguno de sus versos. Ha sido precisamente la dilatada experiencia que os comentaba, sobre todo en el ámbito de la práctica personal, pero también en la formación, impartiendo estos cursos de yoga, de meditación y otros aspectos relacionados con el bienestar, lo que nos ha hecho pensar que Gopala podía ser un invitado espléndido para estas jornadas online. Bienvenido, Gopala. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un poco sorprendido de una presentación tan prolija y tan, sobre todo, cariñosa. Y pues la verdad es que muy concentrado y enfocado en lo importante que hoy es compartir pues un poco el yoga y la experiencia vital y cómo adaptarlo a nuestro día a día para los escuchantes y los visionadores, ¿no?, de este proyecto tan bonito. Así que encantado de estar con todos vosotros y contigo, Carles. Esta palabra yoga para muchas personas está asociada simplemente a los aspectos posturales, digamos, ¿no?, a la parte esta de asanas o incluso a una cierta quietud. Y me consta que tu visión y tu práctica del yoga va mucho más allá de esto. Y por eso me gustaría, empezando, o siguiendo esta conversación, hablando un poco qué es el yoga. Bueno, mira, yo creo que el yoga no es ya una ciencia que es necesaria explicar en detalle, porque hoy la palabra yoga como tal existe yo diría que casi todos los diccionarios, desde luego en de la Academia Española, por supuesto, y no solo la palabra yoga, sino otras como asana o prana, muy familiares en el mundo del yoga, existen ya en nuestro diccionario. Y quizá no es tan necesario explicar, pero como la pregunta llega, también llega la respuesta. No estoy tratando de evadirme de una respuesta, ¿no? El yoga, decía Swami Shivananda, es un sistema de educación integral, primero del cuerpo, de aquel instrumento que es el más evidente o el más constatable en nuestra existencia como seres, de educación del intelecto, de educación de las emociones y de educación del espíritu interior. Por tanto, es un método que revisa la totalidad de las facetas de la personalidad humana. Es un método, decía Swami Vishnudevananda, que nos lleva de la maldad a la bondad, de la bondad a la divinidad y finalmente
de la divinidad al eterno resplandor divino. Es obvio que casi todos empezamos por el cuerpo, que es el vehículo más constatable que tenemos. Yo te miro, yo me miro, y lo que observo son cuerpos, ¿no? Y por tanto, el cuerpo es el primer instrumento de la práctica del yoga. Pero el yoga es una ciencia perfeccionada que va mucho más allá del cuerpo. Además, no es una práctica como originalmente lo fue, de un lugar y de un espacio, de un tiempo concreto, de la India, sino que es algo que pertenece a la totalidad de la humanidad. Yo diría que hoy el yoga, no hoy, sino siempre el yoga es algo más que la postura. Es un modo de vida, yo así lo entiendo. Es una forma de transportarte en este mundo y de transformarte para entrar en otros mundos. Pero bendito el trabajo que se hace con el cuerpo, porque el cuerpo es nuestro primer instrumento. Hoy hay muchos estilos de yoga, si se puede hablar en esta terminología, que efectivamente están más cerca de un culto al cuerpo y son muy físicos, incluso son solamente físicos. Pero benditos sean porque de alguna manera son una puerta para que las personas que tienen una dificultad para conectarse con unos planos más delicados, pues entran por el cuerpo, y cuando el cuerpo está preparado y cuando hay mucha tensión en la quietud del cuerpo, comienza a experimentarse el yoga en su profundidad. Pero el yoga, ante todo, es un sistema de educación integral y es una manera de vivir. Y en este sentido, esta manera de vivir, que me parece formidable, ¿no? Porque entronca perfectamente con esto que está hoy tan de moda de mantener hábitos saludables, ¿no? En este sentido de forma de vida, de formación integral, ¿de qué manera entonces puede la práctica del yoga ayudarnos a entrenar o a cultivar este bienestar? Y como decías antes, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde los más pequeños gestos en nuestro día a día. Bueno, el yoga, como digo, es una forma de vivir y no es algo que está separado de la vida. Por tanto, en el yoga uno no renuncia a ninguna de sus actos, sino que modifica la forma en la que realiza sus actos, dado que quizá hay que romper con esa barrera. Yo creo que ya hemos roto, pero a veces se consideraba que el yoga era una especie de huida del espacio, del entorno humano, del hogar, para recluirse en un espacio aislado. Bien, esa es una forma de yoga, pero hoy el yoga, no, hoy y antes también, es una forma de transformación. De transformación. Yo siempre recuerdo cómo lo presentaba Swami Vishnudevananda, que decía que el yoga es una forma de ejercitar tu acción, tu cuerpo, de respirar, de tomar conciencia de la respiración, de vivir en el estado de relajación, ese que nos es tan ajeno y ese que buscamos constantemente a través de muchos métodos, vivir en ese estado de relajación, de transformar la forma en la que nos alimentamos, ¿no? La forma en la que ingerimos y la forma en la que bebemos, para que, de alguna manera, la totalidad de nuestro pensamiento se positivice, pase de del estrés, de la tensión, a la calma y el equilibrio, y nos permita entrar en el espacio del silencio. Y por tanto, todos estos elementos de asanas, de respiración, de relajación, de alimentación, de positivación de nuestros pensamientos y de entrada en el silencio, son elementos absolutamente prácticos. Son prácticos, no son elementos que requieren un aprendizaje esotérico. Y se aprenden rápido, además. No requiere mucho tiempo de aprendizaje.
Y esto no quita para que el yoga sea una ciencia o un trabajo para no solo una vida, sino para varias vidas. No es una técnica de aprendizaje veloz y desde luego no es una técnica milagro. Es una técnica que hace milagros, sí, pero no en un fin de semana, Sí. ni en un mes. Yo diría que requiere un poquito más de tiempo. Seguramente, y en esta sociedad en la que vivimos actualmente, en que queremos solucionarlo todo de una forma muy rápida, con este formato píldora, ¿no? Que me vuelva al estado que yo deseo, todavía a veces parece más difícil. Esto que nos decías, ¿no? Este trabajo y esta conexión con el cuerpo, con la respiración, esta alimentación Sí, inconsciente, bueno, queda muy claro que esto puede formar parte de tu ámbito personal, ¿no? Pero tú tienes experiencia también en el proceso transformador que puede suponer esto, no solo en las personas, sino en las organizaciones, es decir, en las relaciones que tienen las personas dentro de las organizaciones, ya sean de tipo laboral o profesional o de otro tipo también, ¿no? Desde ese punto así es. de vista y con tu experiencia, que ofrece también esta práctica del yoga más en el ámbito de las organizaciones. Sí, la verdad es que esto no nace en mi práctica de yoga cuando yo nazco al yoga, más o menos los años, mediados de los años 70, sino que se produce a medida que yo también me incorporo en el denominado mundo laboral. Em, yo recuerdo que Swami Vishnudevananda hace muchos años, en esa fase casi prelaboral, cuando él sabía que yo estudiaba Derecho, él dijo un día, eh, tú acabarás eh, enseñando yoga a los abogados. Era una frase que dijo en inglés y por tanto yo tardé mucho tiempo en entenderla, no en inglés, que ya afortunadamente tenía ciertos conocimientos cuando yo le conocí, ¿no? Eh, pero yo empecé mi práctica y me olvidé de esa frase. Los maestros son, en general, personas que hablan a veces en un lenguaje críptico, pero no voluntariamente, sino porque te dan determinadas claves en un momento dado que tú comprendes en ocasiones, ojalá eso es lo óptimo en ese mismo instante, pero otras veces tardas mucho tiempo en comprenderlas. Entonces, después de formarme como profesor, que es algo que haces de manera constante, y entrar ya en el mundo laboral, eh, pensé, ¿por qué no trasladaba al entorno laboral el, el, el puro yoga, pero de una manera adaptado, porque el yoga se adapta constantemente, es como una especie de plastilina o de chicle, ¿no? Que tiene todas las capacidades, es como el barro realmente. Quizá la plastilina y el chicle son materiales que no nos gustan demasiado, es como el barro, se adapta a las manos de su hacedor, ¿no? Y entonces recreé, porque no crea. Los yogis, los profesores de yoga no creamos nada, simplemente como mucho recreamos o modelamos algunas de las técnicas que hemos aprendido para incorporarla al mundo laboral. Mi mundo laboral es hoy el de los jueces, es el mundo jurídico, y con el tiempo, quizás hace unos 15 o 20 años, recordé aquella frase de mi maestro que se produjo en los años 70, 75, 76, quizás 77, no había entrado el 80, en el que yo acabaría dando clase a los abogados. Y es otra de los grandes sueños de los maestros, porque yo creo que nosotros tenemos sueñitos, pero los sueños son de los grandes visionarios. Swami Vishnudevananda consideraba que yo, en la medida en que en ese instante estaba estudiando Derecho, era un súper principiante, visualizó, porque los grandes maestros ven a muchos años vista, lo que tú no ves, que mi propia práctica se iba a trasladar a ellos. Y esto realmente es el cumplimiento de uno de esos sueños que yo traslado cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú has cumplido tus sueños? Pues digo, no sé si todos, pero desde luego algunos sí. Y uno de ellos es precisamente poder compartir en el entorno judicial la práctica del yoga. De una manera además institucionalizada. Circunstancias de la vida me han llevado a trabajar como gerente en el Consejo General del Poder Judicial, una institución que suena pues un poco densa, pero bueno, que es
que es como todas las instituciones, están llenas de seres humanos, ¿no? Y uno de ellos es el gerente, y entonces da la casualidad, bueno, casualidad no, da lo que dé, que mi práctica del yoga ha sido bien aceptada, y entonces ahora mismo enseñamos técnicas de respiración, de concentración, de visualización, de asanas, todos los ejercicios corporales, de flexiones, extensiones, torsiones, en un trabajo que en vez de en suelo lo hacemos en la silla y que denominamos cursos de técnicas de control del estrés a través del yoga. Y créeme que quizá no debería ser yo quien lo contara esto, quizá debería ser alguno de los jueces, pero les encanta, porque cuando tú estás trabajando en un entorno laboral, obviamente, en un entorno muy intelectual, muy denso, con una grandísima responsabilidad, porque no hay que olvidar que los jueces se pasan la vida resolviendo los conflictos de los seres humanos. Fíjate qué papel en su vida, lo único que hacen es resolver los conflictos de todos los demás. Y tienen una gran necesidad de una práctica de reconocimiento de su esencia. Entonces, esto lo estamos haciendo ya desde hace bastantes años en el entorno, en mi caso, judicial. Pero cualquier otro profesor de yoga que esté relacionado con la medicina o la ingeniería puede llevar las prácticas del yoga a sus compañeros. Por tanto, soy un absoluto convencido de que el yoga no tiene ningún límite y no hay entorno que se le resista, afortunadamente. Como el agua, ¿no? Que puede llegar a cualquier lugar, puede horadar la roca, puede horadar cualquier material, eso sí, gota a gota, poco a poco y con paciencia, como decía Swami Shivananda. Hoy en día estamos asistiendo a un momento donde muchas veces te encuentras en foros con personas hablando de la posibilidad de encontrar aquel trabajo que siempre has soñado, no poderte dedicar realmente a hacer aquella actividad que te gustaría, ¿no? A la que sientes llamado. Y hay una frase tuya que me llama poderosamente la atención, ¿no? Que creo que no es incompatible también con trabajar y esforzarse en conseguir tu intención poderosa, ¿no? Pero es una frase que dice, uno no debe trabajar en lo que le gusta, sino que le debe gustar aquello en lo que trabaja, ¿no? ¿Hasta qué punto esto también es una clave, ¿no? Para vivir con bienestar y para vivir con conexión? Lo que quería primero trasladarte es que realmente uno, no uno yo, sino casi nadie crea sus propias reflexiones. Hay veces que yo creo que estamos muy conectados. Y en esa conexión hace que nuestra experiencia a veces se canalice en una frase que muchas veces no sabes si es tuya o no. Así que yo seguro que he pronunciado, porque además soy un convencido de que pasamos muchas horas en nuestra vida lamentándonos de aquello que hacemos. Ya no solo laboralmente, pero también laboralmente. Pasamos demasiadas horas quejándonos, ¿no? De ahí hay un principio en el yoga que es uno de mis favoritos, que es Santosha, y si tenemos tiempo luego hablamos un poquito más de ello, del contento. Y Sí, está sí. muy relacionado con este elemento. Uno tiene que disfrutar aquel espacio y tiempo que le corresponde sin plantearse, sin plantearse la queja constante. Por tanto, es muy difícil que uno tenga un sueño y acabe trabajando en aquello que es su sueño, incluso si acaba trabajando en aquello que es su sueño, una vez laboralizado su sueño e incorporado en un horario, e incorporado en unas obligaciones, pierde su concepto de sueño. Tiene que gustarte aquello que lo haces y cómo lo haces en su totalidad. Este es el contento. Yo creo que cuando te incorporas en este niyama, que es el contento, la verdad es que la vida te cambia y entonces dejas de quejarte. Y imagínate que todos los seres humanos dejan de quejarse. Y atención, el dejar de quejarse no significa que uno no reivindica sus derechos y se entra en un espacio de aceptación y de sumisión. Nada tiene que ver con ello. Has hecho referencia a este principio de Santosha y otro principio también importante de Ahimsa, ¿no? De Ahimsa. a la no violencia.
Y creo que esto, ya que has hecho mención a este principio, quizá podría darnos pie a una pregunta que estamos haciendo de manera reiterada a todos nuestros invitados, ¿no? Y es desde el punto de vista de tu práctica personal con el yoga, pero también de tu práctica como profesor de yoga, pero también en el ámbito profesional, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que darías? ¿Qué podría decir? Para una persona que se inicia en el mundo del yoga, yo le diría, en primer lugar, que es un sistema seguro, que es un sistema probado, testado, que tiene muchos años y que por tanto no es una invención del profesor que te está dando tu primera sesión, tu primera clase, sino que es un sistema seguro. Yo también le diría, en segundo lugar, a esa persona que se inicia, que el yoga mejora la calidad de vida desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual, como segundo elemento. Es decir, no solo es un sistema seguro, uno, sino que además mejora la calidad de vida desde todos estos puntos. Por tanto, es una forma de enseñanza muy integral que te ayuda a mejorar la forma de respirar, de moverte, de estarte quieto, de comer, de transformar, como decía en palabras de Swami Vishnudevananda, los pensamientos de estrés y de tensión en calma y entrar en las puertas del silencio en la meditación. Por tanto, seguro mejora esta calidad de vida. Y luego quizá algo, sobre todo para el que se inicia, que es la facilidad. No necesitas nada más que la voluntad de iniciarte, porque el yoga se adapta a todos y a cada una de las personalidades con independencia de que estés en cama en un hospital, estés en una silla en una oficina o estés en un jardín al aire libre y quieras trabajar los ejercicios de yoga. Por tanto, para iniciar a los que todavía no han empezado en este trabajo, un sistema seguro, mejora tu calidad de vida y además necesitas prácticamente nada y lo puedes hacer en cualquier etapa de tu vida. Yo creo que esto es lo que le diría a esas personas que están en el mundo de la iniciación. Pero creo que me preguntabas también Bueno, también para las a personas que ya los que ya están en el practican, camino, ¿no? ¿no? En este o en caminos parecidos. Sí. Bueno, yo a esas personas, también en una trilogía de ideas, lo primero que le diría es que practicaran cada día. O sea, al que ya practica, le diría, practica cada día. No dejes de hacer una pequeña, como decía Swami Vishnudevananda, no dejes de incorporar una pequeña rutina de ejercicios de respiración y asanas cada día. Pero no un día sí y otro no, sino todos los días. Porque el ser humano es básicamente torpe. Yo reconozco la mía, la primera, por supuesto, pero y su mente es excesivamente cambiante, ¿no? Entonces, atarse en el buen sentido, atarse, que de alguna manera es el significado del yoga, unirse con la divinidad, ¿no? Atarse a una rutina sencilla es lo óptimo para el que practica. Es decir, el que practica, a lo primero que le tengo que recomendar es lo que yo hago con mí mismo, que es practicar cada día. Eso, digamos, de forma sagrada. En segundo lugar, yo le diría que tuviera paciencia. Es decir, el yoga no es una ciencia, que se aprende en 2 o 3 días y uno realiza el ser y el nirvana y alcanza la realización máxima en 2 fines de semana a través de la iluminación. No, esto no digo que no haya alguien que sea capaz, pero bueno, yo conozco a varios miles y miles de personas que practican cada día y que todavía no han alcanzado esa realización, ¿eh? Entonces, que tuvieran paciencia, que la paciencia se incorporara en su práctica, ¿no? Y luego, si practican habitualmente, les recomendarían que no fueran excesivamente, sobre todo si están ya metidos en el mundo de la enseñanza, de que no predicaran. O sea, que no se convirtieran en predicadores, sino en demostradores, en que compartieran su vida como yogis más que teorizaran excesivamente sobre su propia práctica. Eso quizás serían las 3 recomendaciones
para los que ya llevan un tiempo breve, largo o incluso muy largo practicando. Muchas gracias, Gopala, por estas, no solo por estas recomendaciones, sino por todo lo que todo lo que has compartido, todo lo que podemos aprender si dejamos, además de cantar, ¿no? Todas estas propuestas y también estas reflexiones de tu maestro, de tus maestros tuyos también, que nos has hecho llegar. Como sabes, también es tradición en estas jornadas, ¿no?, que cada uno de nuestros ponentes, aparte de regalarnos su tiempo, sus experiencias y su conocimiento, pues también nos dejen, más a través de la página web, nosotros llamamos algún obsequio, algún regalo, ¿no?, para Claro. los oyentes y videntes, ¿no? Esto al margen de que antes de acabar puedas también regalarnos algunos versos, ¿no? ¿Cuál sería? Oh, sí. ¿Qué has pensado? ¿Qué puedes ofrecer más? Bueno, ¿qué puedo ofrecer? Un texto que me viene ahora al recuerdo de Swami Shivananda sobre la esencia del yoga. Un pequeño capítulo de un libro que, aunque se denomina la esencia del yoga y parece que es como, bueno, algo para principiantes, sirve tanto para principiantes como para personas que llevan, no digo unos meses, sino varios años en la práctica del yoga y de la meditación. Por tanto, un texto de la esencia del yoga me gustaría regalar a este proyecto. Y luego, pues para mí es obligado regalar algún vídeo de alguna presentación de este libro de La noche lo merece, que es de alguna manera pues el pequeño culmen poetario de aprendiz que de momento soy capaz de ofrecer. Así que incorporaré también como obsequio a vuestro proyecto pues 1 o 2 vídeos de poemas musicados. Lo que quería recordar es que tendréis, al finalizar esta entrevista, tanto lógicamente la entrevista que podréis descargaros para visionarla de nuevo, como estos enlaces con este documento, con las enseñanzas de Swami Shivananda Shivananda. y Vishnudevananda. Supongo que alguna cosa también podrás ofrecernos. Sí, Y así pondré como de los dos. de los dos, así como algunos enlaces con estas presentaciones, lecturas del poema La noche lo merece. Y ahora os dejo, antes ya de cerrar, con este cuento, con estos versos con los que nos obsequia Gopala. Entonces, yo quería acabar este compartir, que espero que disfrutéis todos los visualizadores o escuchantes, o como se llamen los que vean este programa. Es un pequeño cuento que se llama La ola y que cierra este poemario. Un niño narraba cuentos a un amigo. Dibujaba cada historia en la arena de la playa. Y lo hacía con esmero. Usando un palito marcaba la dorada arena en el atardecer. En ocasiones colocaba pequeñas conchas para adornar sus aventuras. Los niños no se dieron cuenta de que la marea subía, enfrascados en palabras y en risas, y una ola juguetona de esas que, sabemos, no avisa, se introdujo en la playa por sorpresa. Cubrió de blanca espuma el arenal, desdibujando las narraciones y devolviendo las conchas a los fondos marinos. La arena volvía a su condición natural, manteniendo una dorada apariencia. Todo se cubrió de unicidad. Los cuentos se diluyeron en una sola historia que se introdujo en una caracola. Y allí protegida, quedó lista para la eternidad. No dejes de escuchar las caracolas que a tu paso encuentres, porque todas ellas, las caracolas, están llenas de vida. Pues muchas gracias, Gopala, muchas gracias por este cuento. Seguiremos buscando y escuchando caracolas, y una forma quizá de escuchar caracolas, metafóricamente hablando, sea siguiendo
algunas de las entregas que nos quedan en estas jornadas, en este enfócate en lo que importa. Es a lo que os invitamos hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Gopala, y muchas gracias a todos por seguirnos.